En 2023, Marines mexicanos sacaron un hombre de un convoy blindado en Jalisco, sin tiroteo, sin enfrentamiento dramático, solo una operación fípida, y de repente, el heredero de la organización de narcotráfico énfasis poderosa del planeta estaba esposado. Su nombre es Robfieno Ceguera González. El mundo lo conoce como el Menchito, el hijo del Mencho, el príncipe, heredero del CJNG, y es fe, de golpe desapareció. Fe ahora piensa en lo que eso realmente significa. El CJNG, el Cartel Jalisco Nueva Generación, fin, no es una pandilla callejera regional. Esta es una organización, fin con un arsenal de grado militar, presencia en énfasis de 30 países, y responsabilidad directa, piardemea, falla del fentanilo que inunda los Estados Unidos. Este es un cartel que una vez derrib. Fue un helic, feptero militar mexicano con un lanzacohetes. En sí, Femara, y ellos mismos publicaron el video. Y ahora mismo, en este preciso momento, nadie fue oficialmente a cargo el Mencho, el fundador, el patriarca, el hombre, buscado, de México, se cree que fue enfermo, posiblemente muriendo, no ha sido visto públicamente. En el feo es su hijo fue sentado en una prisión federal mexicana esperando probable extradición. Los Estados Unidos y la organización que construyeron juntos, valorada en UN, estimado de 50 mil millones de $. Fe al bord de UN VAC, fe de poder. Entonces el secretario de Seguridad de México, fe a Harfuch, ses para frente, una si fe mara una promesa, captura a fe pida. Quien toma ese trono, ser fe detenido antes, de poder consolidar el poder, suena decisivo, suena a control. Pero esta es la pregunta que nadie en esa conferencia de prensa hizo en voz alta. Fe y captura al PR, fésimo, el FEDES, exactamente la decisión, fin equivocada. Para entender por qué fe la ausencia del Menchito importa, primero tienes que entender que fe es realmente el CJNG, porque la mea fea de la gente toda fea lo subestima. Este no es el cartel de Sinaloa. No tienen daficadas de mitología, películas de Hollywood, o una figura del tamafeo, da chapo dominando los titulares. El CJNG es énfasis joven, énfasis a fe pido, y en muchos aspectos, estructuralmente mucho énfasis peligroso. Fue fundado alrededor de 2010, nacido de los escombros del cartel maligno, y en una sola década se ha expandido hasta convertirse en algo que las agencias federales de EU ahora describen como una de las amenazas criminales significativas que operan en cualquier parte del mundo, no en México, en cualquier parte del mundo. Para principios de la década de 2020, el CJNG tenía operaciones activas en al menos 35 países, Europa, Asia, Australia, y profundamente en América Central y del Sur. No solo movía drogas, movía personas, armas y dinero a través de una red logística lo suficientemente sofisticada como para rivalizar con corporaciones multinacionales legítimas. La DEA lo ha llamado repetidamente el proveedor dominante de metanfetamina y fentanilo hacia los estados. El fentanilo es fecamente el opioid sintético que ha matado a cientos de miles de estadounidenses. Fluye en gran medida
a través de infraestructura que el CJNG controla o cobra impuestos. Es el imperio del que estamos hablando. Ahora, en el centro de ese imperio estaban dos hombres, el Mencho, el fundador, el visionario, el hombre cuya recompensa de 10 millones de dólares de EU todavía no ha producido una captura. Y junto a fe el manejando cada vez más el peso operacional de la organización, fe en su hijo, el Menchito, y acu fe es donde la mayor fe de la cobertura se equivoca. La gente trata fe el Menchito como un símbolo, el hijo del jefe, un nombramiento nepotista, un fete destinado a proyectar dinast. Fe no era, un fete. Según documentos judiciales presentados en los Estados Unidos y informes de medios investigativos mexicanos incluyendo proceso y reforma, el Menchito estaba profundamente incrustado en la mecfete real del cartel, coordinación, fin de plazas, comunicación, fin entre comandantes regionales, manejo de relaciones, con contactos, políticos. Era el puente operacional entre la visión del Mencho y la realidad cotidiana de dirigir una empresa criminal en múltiples continentes. Cuando la salud del Mencho comienza a deteriorarse, y múltiples fuentes de inteligencia de ambos gobiernos lo confirman, el Menchito no era solo el heredero de nombre. Ya funcionaba como el centro de gravedad en funciones, y luego fue arrestado de nuevo en 2023. Su primer arresto había sido en 2015. Fue liberado. Un hecho, crimen es fe mismo te dice, algo profundamente infamado sobre la corrupción institucional en México. En ese momento, el segundo arresto se mantuvo. Y esta vez, con la presi, fin de extradición fin de EU, aumentando, no existe casi ningún escenario en el que regrese la vida operacional dentro del CJNG. Entonces es una organización fin como esta cuando pierde al hombre que la mantiene unida. La historia nos da una respuesta brutal. Mira a los Zetas. Cuando Heriberto Lascano, el Lasca, fue asesinado en 2012, la organización FEN no colapsó. S.E. fragment. Fair. Dos factions entraron en guerra otras por territorio y sucesi FEN. La violencia resultante consume estados enteros en el noreste de México, Tamaulipas, Veracruz. Miles de muertos, no por operaciones militares, sino por el cartel de Vorfendos. Es fe mismo vivo. Mira lo que le pasa el cartel del Golfo, después de sus propias crisis de liderazgo. Una organización que alguna vez domin el noreste de México es ahora una colección de grupos disidentes en competencia disminuida y territorial, un fantasma de su antigua estructura. Las crisis de sucesión no terminan los cartels, los transforman en algo café, tico y menudo violento de lo que eran antes. Y el CJNG no es una organización en debilitada que entra este momento, es, según la mayoría de las evaluaciones actuales, en o cerca del pico de su poder y alcance territorial. Eso es lo que es que la pregunta de la sucesión, fin no si, solo un problema de aplicación, fin de la ley mexicana, sino una crisis de seguridad regional con consecuencias que corren directamente por las calles de Chicago, Los Ángeles y Nueva York, cuyan entra ancha vacfei, no solo hirda un cartel, hirda una fequina. Y ahora mismo, varias personas creen que esa fequina les pertenece. Cuando un cartel pierde, es el feda operacional,
el mundo exterior tiende a esperar un anuncio, un nombre search, en la prensa. Las autoridades dan una conferencia. Alguien es capturado, suti fetulo aparece en la acusación. Finas fe, no funciona el poder dentro de una organización fe como el CJNG, no se transfiere a través de una ceremonia. Se consolida a través del silencio, a través del miedo, a través de la acumulación. Fe silenciosa de lealtad. Y para cuando el fe blico sabe cuál fe est, fe a cargo, y esa persona generalmente ha estado a cargo durante meses. Entonces para entender que fe que en se est fe moviendo realmente hacia la cima ahora mismo. Tienes que mirar por debajo de la superficie a la estructura, a las fashions, a las personas que han pasado a feo exposición, fe dos exactamente para este momento, y lo que encuentras. Cuando miras con cuidado, no es un suceso. Son tres centros de poder distintos, cada uno con una visión diferente de lo que debo hacer. Converters el CJNG y cada uno con algo que perder. Si uno de los otros gana. La primera facción es fe construida sobre linaje y lealtad. Estos son los comandantes que ascendieron dentro de la organización. Fin debido es su relación personal directa con el Mencho mismo. Hombres que estuvieron presentes en los primeros afeos que demostraron su dedicación fin de que el CJNG fuera lo suficientemente poderoso como para valer la pena unas por razones oportunistas. Para ellos, la legitimidad fluye de la proximidad al fundador. Su argumento, expresado, no en palabras, sino en acción. Fe en es simple, el Mencho construye fe esto, y quien lo live hacia adelante. DB liva, su bendici, fe en. Esta fe es emocionalmente coherente, pero tiene una debilidad estructural. El Mencho es cada vez más inalcanzable. Y la lealtad a un hombre cuya no puede dar fe dins es un activo que se deprecia. La segunda facción es fe compuesta por los jefes de plaza regionales. Estos son los hombres que realmente controlan territorio. Los comandantes que han pasado afeos manejando estados específicos, corredores específicos, relaciones específicas, con funcionarios locales y organizaciones rivales, no están unificados ideológicamente, lo que los un interface compartido en la descentralización. Un modelo de liderazgo colectivo donde ninguna figura fénica se sienta por encima de las demás, donde cada jefe de plaza conserva autonomía a cambio de cooperación. Fin continua en logística y distribución fin de ganancias. Este modelo tiene un cierto atractivo pragmático y es difícil de captar una organización fin que no tiene una sola cabeza, pero también genera rivalidad. Y la rivalidad a este nivel tiene una forma de convertirse en violencia. La tercera facción es la que recibe menos atención. Fin y es posiblemente la más peligrosa. Fe malos el ala financiera y logística. Estos no son los hombres cuyos nombres aparecen en narcocorridos. No son los comandantes fotografiados con armas. Son las personas que mueven el dinero, que mantienen la infraestructura de la cadena de suministro, que manejan las relaciones con socios extranjeros, los proveedores chinos de precursores, químicos, las redes de envío, la arquitectura de lavado de dinero que abarca múltiples continentes. Estos individuos han cultivado una invisibilidad deliberada. Y en un mundo donde las figuras de alto perfil del cartel
cada vez terminan en salas de tribunal estadounidenses. La invisibilidad no es una debilidad y es una estrategia de supervivencia. Contra esta tercera facción, un nombre ha seguido repetidamente tanto en el periodismo investigativo mexicano como en documentos judiciales federales de EU, referido en documentos y informes como el Catrin. Los detalles alrededor de esta figura permanecen deliberadamente oscurecidos, lo que aún es fe mismo y es revelado. Un entorno donde las figuras del cartel a menudo cultivan personas públicas como forma de intimidación. Un hombre que activamente evita todo perfil público est fe, enviando un mensaje de un tipo diferente. No necesita que temas su nombre, necesita que no lo conozcas. Y luego, est fe una dimensi, fein di, esta sucesi fein, que si ning fein medio principal ha, abordado directamente. Rosalinda González Valencia, la cefeora, la esposa del Mencho, fue acusada en los Estados Unidos en 2020 por pagos de lavado de dinero. Se cree que actualmente reside en México, donde no ha sido arrestada. Wisag fean múltiples hilos de reportajes, incluyendo trabajo realizado por Insight Crime y periodistas mexicanos que cubren el crimen organizado. Ella no es una figura pasiva, esperando que los eventos se desarrollen a su alrededor tienen sus propias relaciones dentro de la organización, sus propias lealtades y su propio poder de negociación. Si ella es candidata para el liderazgo directo, una hacedora de reyes que determina cuál de las facciones masculinas prevalezas, una pregunta en la que los analistas genuinamente no están de acuerdo, pero ignorarla por completo como es la mayor feta de la cobertura es malinterpretar las dinamikas de poder. Oma gag fea Harfuch. No es un político que tropes fe con un papel de seguridad. Es un hombre operational. Un ex-oficial de inteligencia de campo que construye fe su carrera, no detrás de un escritorio, sino dentro de algunos de los trabajos investigativos en fes peligrosos de las fuerzas del orden mexicanas. Dirige fe la agencia de investigación fe criminal. Serví fe como secretario de seguridad la ciudad de México, una posición que casi le costó la vida en junio de 2020, cuando pistoleros del CJNG emboscaron su convoy en el vecindario Lomas de Chapultepec de la capital. Golpearon su vehículo con una calibre .503. Personas murieron. Harfuch sobrevive. Fue con heridas graves. El CJNG intenta matarlo falaron. Y ahora, dirige la seguridad nacional de todo el país. Cuando un hombre con esa biografía específica se para frente a una fe marawai promete la captura arfepida del profésimo, el fader del CJNG, vale la pena tomarlo en serio, no como actuación profética, sino como una declaración fundamentada en la realidad operacional. Por Harfuch, entiende esta organización fin desde una proximidad que la mayor fe de los funcionarios nunca alcanzan. Traen las cicatrices para demostrarlo, pero la promesa en fe misma plantea una pregunta inmediata. Captura afepida implica un objetivo. Un objetivo implica un nombre entonces. Fe Harfuch realmente sabe cuál feden es. La evidencia sugiere es fe en enero de 2025. El periférico reforma, uno de los medios investigativos fes rigurosos de México. Inform fe que la inteligencia federal mexicana ha reducido significativamente el campo de probables
Sucesor Cae estaba participando en operaciones de vigilancia activa dirigidas a individuos específicos dentro de la estructura de mando del CJNG. Esto no fue atribuido a especulaciones anfamas, fue extraído de individuos con conocimiento directo de operaciones federales. En curso, el informe fue cuidadoso en su lenguaje, deliberadamente, pero la implicación final era inequívoca. Esto no es una vez fescuera, y es una vigilancia por separado. El medio investigativo proceso que ha cubierto el crimen organizado en México con profundidad y consistencia que casi cualquier otra publicación fin, informe fe a finales de 2024 que los ataques de la DEA de EU en México han compartido inteligencia con sus contrapartes mexicanas identificando a un individuo específico que eso café acumulando autoridad a nivel de plaza, independientemente de cualquier anuncio formal de suceso. Fin. Importancia de este detalle no puede ser exagerada. En la sucesión fin de carteles, un comportamiento específico que ese feala que en la alfeda ha dejado de esperar y ha comenzado a actuar, comienzan a cobrar impuestos a las plazas directamente. No, a través de la cadena de mando existente, directamente, y es unida declaración, fanan, acá, no en palabras, sino en economías, estos ingresos, fluyen a través de fajara, y es el equivalente organizacional de planta. Una bandera, según es informe de proceso, es et comportamiento, ya ha sido observado. Alguien dentro de la estructura superior del CJNG ya ha comenzado ese proceso, lo que significa que la sucesión fin no es fe pendiente, es fe en curso. Ahora agrega a esto la dimensión fenpofética, porque no puede separarse de la operacional. La relación entre la ciudad de México y Washington sobre la aplicación fin de la ley contra los carteles ha sido complicada durante a feo es evolve fe significativamente presionada después de las elecciones de EU de 2024. Y el posterior endurecimiento de la red férica estadounidense en torno al fentanilo, la seguridad fronteriza y la designación FISEN de carteles. El gobierno de EU design fe formalmente al CJNG como organización terrorista y esa designación tiene peso legal y diplomático, crea obligaciones, crea presión y crea un tipo muy específico de expectativa desde Washington hacia la ciudad de México. La promesa pública de captura a Operativo De Harfuch no ocurre en un vac fedeo, ocurre dentro de ese contexto diplomático. He presión de extradición fin adjunta a ella. He conversaciones de seguridad bilaterales ocurriendo a un nivel por encima de lo que revelan las conferencias de prensa. Y según un programa de trabajo no divulgado públicamente, pero entendido entre los dos gobiernos, vinculado a puntos de referencia operacionales específicos. En otras palabras, hay un reloj corriendo, y que fe el detalle que reencuadra todo lo dicho gesta. Ahora el nombramiento del propio Harfuch y es parte de la CFE no fue colocado en este papel para gestionar el status quo. Toda su historia profesional y es fe construida sobre una capacidad específica. Desmantela el CJNG, no los carteles en general, no el crimen organizado, en tafe a menos amplios.
Esta organización fin espec, fefica, conos su estructura. Sus patrons de comunicación fin en sus jerarquía feas internas, sus vulnerabilidades. Fuel arquitecto de algunos de los arrestos en face consecuentes del CJNG en la historia de la organización fin antes de llegar al nivel de gabinete. Ponerlo a cargo de la seguridad nacional en el preciso momento en que el CJNG entra en una crisis de suceso fe no es una coincidencia. Es un movimiento de ajedrez. Entonces aquí fe donde se encuentra la situación fin, basada en informes documentados y patrones de inteligencia conformados. No antiofea. Las autoridades federales mexicanas y estadounidenses han identificado al sucesor en face probable, y si fin vigilando esa persona en tiempo real, y esa persona ya ha comenzado a consolidar el control financiero a nivel de plaza. Y hay un cronograma operational bilateral en vigor que está moviendo activamente hacia un arresto. La corona ya está siendo recogida. La pregunta es si la mano que la alcanza es cortada antes de que los dedos se cierren. Todo lo construido hasta ahora apunta hacia una conclusión. Identifica al sucesor. Vigilalo. Moves a fe pido. Derribalo antes de que consolide. El poder y el problema. Est fe resueltos. Una narrativa limpia. También es fericamente hablando, casi con certeza, incorrecta. No por Harfuch carezca de capacidad. No por la inteligencia si defectuosa. Sino por un patra fe tan consistente a lo largo de las últimas 3 décadas de aplicarse fin de la ley contra cates. An enfásico en este punto. No puede catas como coincidencia o mala suerte cada vez que un cartel importante pierde su liderazgo antes de que la sucesión interna esté completa. Cada vez la organización fe no colapsa, y fragmenta. Y el fragmento siempre es phase violento que el todo. Simos específicos, porque la especificidad importa acufaca. En octubre de 2012, Marines mexicanos mataron a Heriberto Lascano, el Lasca, el fundador, while fader operational de los Zetas. Fue considerado un momento histórico en la guerra de México contra el crimen organizado, un golpe generacional contra una de las organizaciones criminales phase brutales que el país jam phase hab feda visto. En 18 meses, los Zetas hab fean fracturado en 2 fashions. En guerra lideradas por Miguel Trevi, o y sus rivales, la violencia que sigue fe no disminuye, se metastis fe. Tamaulipas y Veracruz convirtieron en campos de matanza. Se descubrieron fosas comunes en ambos estados. El costo humanitario de colapso organizational superfe en bajas documentadas. Muchos perfidos cuando los Zetas operaban bajo mando unificado. Los Zetas no volvieron menos peligrosos cuando perdieron su el fader. Volvieron peligrosos de manera diferente, caféticos, descentralizados, y consumidos por una guerra interna que arrastra fe a los civiles directamente al fuego cruzado. Ahora mira a la organización Feinen Beltra Fein Liva. Cuando Arturo Beltra Fein Liva fue asesinado en 2009, su organización, una vez, una fuerza poderosa y relativamente coherente dentro de la Alianza de Sinaloa, se fragmentó en al menos 4 grupos sucesos.
en competencia en desafíos. Algunos de esos fragmentos eventualmente se fusionaron con otras organizaciones. Algunos simplemente se convirtieron en actos violentos o finos sin objetivo estratégico, en face del control territorial y la supervivencia. El resultado no fue la eliminación fin de una amenaza, fue la multiplicación fin de ella. Este es el patrefena. La eliminación fin del liderazgo sin completa la sucesión, no termina las organizaciones criminales a este nivel de desarrollo institucional, las descentraliza. Y la descentralización, en este contexto, significa que la violencia anteriormente dirigida hacia afuera, hacia rivales, hacia el Estado, se vuelve hacia adentro, y hacia los lados, consumiendo comunidades atrapadas entre facciones que compiten por los escombros. Ahora aplica es patra. Fin el CJNG spec, fecamente, y las apuestas se vuelven considerablemente en phase altas. El CJNG no es los zetas de 2012, es en phase grand, en phase rico, en phase geogro, fecamente disperso, y en phase profundamente incrustado en cadenas de suministro internacionales. CSE fragmenta. Los fragmentos no desaparecen competen por los corredores de fentanilo. Competen por el exceso portuario en Manzanillo y el Fezaro, si fetanas que serve como punto de entrada para los precursores que fe micos chinos. Competen por las relaciones políticas y los contactos en las fuerzas del orden que han sido cultivados y pagados durante en fe de una defeca. Y fe es fe el peligro fe fico que los analistas que estudian esto de cerca han comenzado a plantear en los últimos meses. Un CJNG fragmentado no solo lucha contra es fe mismo. Invita a depredadores externos. El cartel de Sinaloa. Fe el mismo navegando actualmente su propia crisis interna tras las consecuencias de la extradición. Fina da Chapo y el conflicto ant curso entre las facciones de los Chapitos y Zambada. Se mueve fea inmediatamente para absorber territorio debilitado del CJNG. La guerra territorial resultante no está fea contenida en Jalisco. Se extiende fea por el corredor del PAC Fefico hacia Michoacán, hacia Guanajuato, hacia los estados fronterizos, donde ambas organizaciones han establecido infraestructura. Empezamos con una captura. Un hombre sacado de un convoy blindado. El PR príncipe heredero del cartel. Face poderoso del planeta. Esposado. Desaparecido. Y preguntamos. Fe pasa. Despufefes. 5 secciones. Despufes. La respuesta. Honesta es esta. Nadie sabe, con certeza. Ni Harfuch, ni la DEA, ni los analistas en Washington escribiendo evaluaciones de amenazas, ni los periodistas en Guadalajara que han cubierto esta organización desde su primera aparición violenta en 2010. Las variables son demasiadas, los actos demasiado numerosos, y la organización misma demasiado adaptable para producir un pronóstico limpio y seguro. Pero lo que es fe sabemos, lo que la evidencia, la historia y los patrones de inteligencia documentados nos dicen, vale la pena declararlo claramente. El CJNG no es fe debilitado por este momento. Esté estresado por fe el y una diferencia profunda entre esas dos condiciones. Una organización fin debilitada se contra una estresada muta encuentra nuevas formas redistribuye la autoridad evoluciona en respuesta a la presi fe en de maneras que a menudo son invisibles hasta que la evolución ya es fe completa.
El Mencho construye fe algo que fue desfeado, consciente o inconscientemente, para sobrevivirlo. La arquitectura financiera, las relaciones internacionales de la cadena de suministro, los contactos políticos incrustados, nada de eso desaparece cuando se elimina un nombre en la cima de un organigrama. Espera, SE reorganiza, contin fea, alguien ya, es fe cobrando, impuestos, a plazas que tarda, no le pertenecen. Alguien ya est fe haciendo llamadas, que antes reca fejan la autorización, fein del Menchito. Alguien es fe sentado en una habitación fenan, en Jalisco, en la Ciudad de México, posiblemente en algún fin, lugar fuera de México por completo, haciendo el trabajo silencioso y poco glamoroso de consolidar poder. No anunci fendolo, no actu fedolo, solo hasi fendolo. Harfuch probablemente sabe quai fen esa persona, la vigilancia est fe activa. El reloj bilateral entre la ciudad de México y Washington est fe corriendo. Un arresto puede legar, quizfes emfes, pronto de lo que la organización fen espera. Pero CSE, arresto lega antes de que la consolidación fen est fe completa. La fe quena no esi detain, esi fractura. Y la historia nos ha mostrado, con una consistencia, que deber fea, inquieta a cualquiera que presta, atensi fenan, que CJNG fracturado, no es CJNG derrotado. Son CS problemas. Fes peco es usando la cara de uno, resuelto. Y es el arresto, no lega, si la estrategia que opera, debajo de la promesa p fábrica es en realidad paciencia, observación fenan presi fien controlada. Entonces, alguien dentro de esa organización fien termina. La consolidación fien toma el trono. Se convierte en el PR fiximo nombre, en la PR fixima. Acusación. Fe en afeo es despufes. En una sala de tribunal en Chicago o Nueva York o Washington. De cualquier manera, la fequina sigue funcionando. El Mencho nunca ha sido capturado. Su hijo est fe en custodia federal esperando extradición fen. La organización fen en que construyeron juntos ahora abarca 35 países. Miv la mayor fea del fentanilo hacia los estados Unidos, y es fe navegando, actualmente, la transición. Fen interna, face, consecuente en su historia. Y la pregunta que abre fe este video. ¿Cuál fen la dirá el CJNG después del Menchito? Y es casi la pregunta equivocada. La pregunta correcta. Y es face simple. Y face oscura. Fe importa, porque la evidencia de los fétimos, quienes FOS sugia que esta organización fen en se ha convertido en algo face, all fe del alcance de la eliminación. Fe en de cualquiera. El fe de individual. Si ha vuelto institucional. Si ha vuelto infraestructura. Si ha convertido, en el sentido face, inquietante de la palabra, en un sistema. Los sistemas no tienen sucesores, tienen continuaciones.